Bienvenidos a un nuevo video del aula virtual. Yo voy a estar a cargo de la producción de los dos videos de columna vertebral. El primero va a ser acerca de la osteología de la columna y el segundo sobre la artrología. Es muy importante manejar los conocimientos de este primer video para poder seguir con el siguiente. Bien, decimos que la columna vertebral es un eje o tallo óseo ubicado en la región media y posterior del tronco y del cuello. Su unidad estructural principal es la vértebra. Entonces, esta columna va a estar formada por 33 a 35 vértebras. Llama la atención esto de que sea un número variable. Normalmente estamos acostumbrados a decir que hay dos subnúmeros, dos radios. Y bueno, ahora, luego a lo largo del video vamos a entender el motivo. Se dice que estas vértebras están apiladas una sobre la otra, por lo tanto podemos decir que la columna presenta una disposición metamérica. Que algo presente una disposición metamérica es que recuerda a una pilita de monedas. Bien, ahora, según las características anatómicas de cada vértebra y la ubicación que tengan en el cuerpo, podemos dividirla en 5 tipos de vértebras. El primer tipo es la vértebra cervical, el segundo la dorsal o torácica, la tercera el lumbar, el cuarto la sacra y el quinto el coccigio. Uno pensaría que están divididas equitativamente, pero la realidad es que hay diferente número de cada tipo. Por ejemplo, las vértebras cervicales son 7 vértebras, las vértebras dorsales o torácicas son 12, las vértebras lumbares y sacras son 5 cada una, y el coxis pueden ser 3 o 5 vértebras. De ahí lo que mencioné anteriormente, que la columna pueda tener 33, 34 o 35 vértebras en su composición. A partir de este momento el video se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a hablar de las características comunes a todas las vértebras y en la segunda parte de las características que definen a cada tipo de vértebras. Esta primera parte lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta didáctica que es una vértebra tipo. ¿Qué significa esto? Son las 7 características que debe tener un hueso para poder ser considerada una vértebra. Bien, estas 7 características son presentar un cuerpo vertebral, un arco vertebral que va a estar formado a su vez por dos estructuras, que son los pedículos y las láminas, un agujero vertebral, una apófisis espinosa, una apófisis transversa y 4 apófisis articulares. En la siguiente imagen vamos a hablar un poco más de cada estructura. El cuerpo vertebral se encuentra ubicado en la porción más anterior del hueso y presenta forma cilíndrica, arriñonada, en forma de rectángulo, dependiendo del tipo de vértebra que sea. Se continúa hacia atrás por unas columnas óseas, que son llamados los pedículos. Estas columnas óseas se mueven en el eje antero-posterior. Eso es importante para poder saber ubicar cuáles son los pedículos. Luego, esos pedículos se continúan hacia la línea media con las láminas. Estas láminas se dirigen hacia abajo y hacia adentro. Se unen por sus vértices y a partir de esa unión sale en el eje antero-posterior nuevamente la apófisis espinosa. Luego podemos hablar de las apófisis articulares. Las apófisis articulares son 4. Una superior derecha, una superior izquierda, una inferior derecha y una inferior izquierda. Y por último, para terminar, nos quedan las apófisis transversas, una derecha y otra izquierda. Estas apófisis transversas en general decimos que se mueven en el eje transversal del cuerpo y eso es lo que le da su nombre. Bien, entonces, estas 7 estructuras son lo que determinan una vértebra tipo. Ahora comienza la segunda parte del video en la que vamos a hablar cómo deben ser esos elementos óseos para poder categorizarla dentro de los distintos tipos que antes mencionamos. Es decir, qué características debe tener una vértebra para poder ser cervical, lumbar, torácica, sacra o coccigio. Para seguir el orden, desde arriba hacia abajo, vamos a comenzar con las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales, si uno las mira, van a ser las más pequeñas del organismo. Presentan un cuerpo con forma rectangular y en su cuerpo vamos a ver en la cara superior unas estructuras en forma de semiluna o gancho que se llaman de ese modo, los ganchos o semilunas de las vértebras cervicales. En su cara inferior vamos a ver las superficies articulares homólogas para esas apófisis. Bien, sobre las apófisis transversas vamos a ver que son bituberculadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en su extremidad vemos que tiene como dos bultitos. Y en su base vamos a ver que presenta un agujero por el cual van a estar pasando los vasos vertebrales. Con respecto a la apófisis espinosa, nuevamente vamos a ver que es bituberculada, es decir, que presenta 2 tubérculos. Y por último, con respecto al agujero vertebral, ese agujero vertebral tiene forma triangular.
pasamos al siguiente tipo de vértebra, que son las vértebras dorsales. Las vértebras dorsales van a ser un poquito más grandes que las anteriores porque van a estar soportando más peso, van a presentar un cuerpo más circular que el anterior y en sus caras laterales de esta circunferencia que presenta el cuerpo vamos a encontrar las carillas costales, es decir, las costillas se van a estar articulando con estas vértebras por la cara lateral de la circunferencia. Sobre la apófisis espinosa lo que podemos decir es que es la más filosa, pronunciada y que se dirige más hacia abajo que el resto, y con respecto al cuerpo vamos a ver que es más circular que en el resto de las vértebras. Continuamos entonces con las vértebras lumbares. Estas van a ser las que presenten mayor tamaño porque son las que van a estar soportando básicamente todo el peso de lo que están por encima de ellas, es decir, cabeza, miembros superiores y gran parte del tronco. Su cuerpo va a presentar una forma reniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene forma de riñón o de habichuela, poroto, más fácil. Con respecto a su apófisis espinosa vamos a ver que la misma está truncada. No es filosa y dirigiéndose hacia abajo como la anterior, sino que es como si le hubiesen cortado la punta. Las apófisis transversas son bien voluminosas y se las denomina costillas abdominales porque vendrían a ser como si estuviese atrofiada la costilla del tórax. Y por último, su agujero vertebral vamos a ver que es más bien triangular, lo que lo diferencia de las dorsales que son circulares. Bien, hablar de las vértebras sacras o hablar de las vértebras coxígeas es hablar de vértebras que se han fusionado. Entonces, hablar de un sacro es hablar de un solo hueso y hablar del coxis es hablar de un solo hueso también. Decimos que el sacro entonces se forma por la fusión de las 5 vértebras sacras. Presenta una forma de pirámide de base superior y vértice inferior. En su cara anterior, la cual podemos ver que es cóncava, presenta los 4 orificios sacros anteriores. En su cara posterior, la cual es convexa, podemos ver los 4 orificios sacros posteriores que se encuentran rodeados por los tubérculos póstero interno y póstero externo. En la línea media de esa cara posterior podemos ver una cresta, que es la cresta sacra, que se forma por la fusión de las 5 apófisis espinosas de este hueso. En las caras laterales vamos a encontrar unas superficies articulares con forma de pabellón de oreja, por lo cual reciben el nombre de superficies auriculares. En su base, bien, que dijimos que era superior, vamos a ver el cuerpo de la primera vértebra sacra, el cual se prolonga a los costados con las aletas del sacro. Por último, en su vértice, vemos que se articula con el coxis. Nuevamente, el coxis, al igual que el sacro, se forma por la fusión de las 3 o 5, en realidad, vértebras coxígeas. Va a presentar una cara anterior, una cara posterior y tiene forma también de pirámide de base superior y vértice inferior. Como dato relevante de este hueso es que presenta en su base 2 crestas laterales y 2 crestas mediales que se dirigen hacia arriba. Con esto terminamos el video de osteología de columna. Bien, estos conocimientos son bastante básicos. La idea es que ustedes puedan profundizar luego y se dejaron de lado por cuestiones de tiempo y el gran desarrollo que requieren esos temas, el Atlas y el Axis, para los cuales vamos a brindar información en la plataforma.